efectivamente, seguimos con el programa. Entonces, el siguiente panel es de comunicación parlamentaria y está coordinado por Luciana Moser, que Luciana Moser es la presidente de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Audiovisual Parlamentaria. Este panel va a tener, la exposición es internacional, así que tenemos colegas de Brasil, si no me equivoco. Luciana, ¿cómo estás, Luciana? Encantada, mucho gusto, muy agradecida por la invitación tanto al CAP como a mí. Para los que no conocen, al CAP viene trabajando hace varios años en la comunicación audiovisual parlamentaria en toda Latinoamérica, así que muy agradecida de estar acá. Y sí, vamos a tener acá compañeros de Brasil, de Uruguay y de Argentina también, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciana, el gusto es nuestro. Además, somos colegas, los dos trabajamos en el Senado de la Nación. Nos une eso, los dos presidimos asociaciones, así que, bueno, más colegas que nunca. Luciana, te entrego entonces la conducción del panel. Es todo tuyo, el aire. Bueno, vamos a empezar entonces a comentarles que este panel que nos ocupa, más allá de la comunicación parlamentaria, como su nombre lo indica, va a ser la relación de la comunicación parlamentaria con la ciudadanía, ¿no es cierto? Los tres panelistas que tenemos, que son obviamente de excelencia, nos van a ir comentando cómo se relaciona esto de la comunicación parlamentaria con la ciudadanía. Vamos a empezar con Luis del Giovannino, que aparte también es secretario general de ALCAP. Luis es abogado, es procurador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, está especializado en Derecho de las Comunicaciones, integra la Coalición para una Comunicación Democrática, tiene posgrado en Derechos Humanos, en Salud Mental, Criminología, tiene una maestría en Políticas Públicas y Desarrollo de Inclusión Social en Flaxo, y es asesor de la Cámara de Diputados de la Nación también de Argentina, con un diplomado en técnica legislativa. Luis además es el exdirector del canal de televisión de Diputados Televisión de la Cámara de Diputados de Argentina, y tuvo a su cargo la creación y la puesta en funcionamiento del canal, y bueno, y nos acompaña en ALCAP desde que ALCAP empezó a existir. Luis nos va a exponer sobre la inclusión de los contenidos audiovisuales en las democracias representativas y nos va a ayudar a reflexionar sobre el rol del audiovisual en los parlamentos, la importancia del registro audiovisual en el debate parlamentario, en la construcción del ordenamiento jurídico de un país, y la importancia de incorporar el audiovisual para llegar de un modo más transparente posible a los ciudadanos y a las ciudadanas y mantener su interés, así como invitar a la participación. Así que Luis, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Luciana, muchas gracias a todos los compañeros de este evento que estoy siguiendo desde muy temprano y que veo posteos de muchos lugares, así que bueno, es todo un honor para nosotros, un privilegio poder tener este espacio para contar un poco nuestras experiencias o nuestra mirada sobre algo tan particular como es la cuestión audiovisual dentro de los parlamentos. Como decía Luciana, yo soy abogado, así que no puedo evitar empezar por hablar sobre alguna cuestión vinculada a la ley. Les cuento que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina rige desde agosto del 2015, acá lo tengo, y heredó, entre sus tantas normas, aunque se simplificó con respecto al anterior, heredó una norma que estaba en el código anterior y que regía desde el año 1871, acá está el código anterior de 1871. Literalmente desde el tiempo de las carretas era este código, ¿no? Y justamente eran las carretas las que determinaban el tiempo que transcurría para desplazarse desde una punta al otro del país, desde el epicentro de Buenos Aires. Para quienes no son de Argentina, les cuento, ¿no?, que el país tiene una extensión importante, entonces llegar a cada punto del país llevaba justamente eso, 8 días. Aquel código, en su artículo 2, decía conceptualmente algo que ahora se repite en el artículo 5 del nuevo ordenamiento jurídico, y es que las leyes entran en vigencia después de los 8 días de su publicación en el boletín oficial, es decir, cuando llegaban las carretas, cuando llegaban las carretas a las provincias, o lo que el primer artículo determinaba como los departamentos provinciales, ¿no?, muy alegados, muy lejos de Buenos Aires, es decir,
Cuando llegaban las carretas, entraba en vigencia la nueva ley. Y también agregaba, o desde el día en que ellas lo determinen. Lo cierto es que tiene que ver con un principio que reconoce el artículo 8 del nuevo Código Comercial, Civil y Comercial, que es el principio de inexcusabilidad. ¿Qué es esto? Es decir, que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento. Estas ideas me llevan a un grato recuerdo de mis clases de Derecho en la escuela secundaria, cuando nunca terminaba los programas, porque siempre me quedaba fascinado por enseñar y debatir con los alumnos sobre esta característica de la ley, en su condición de ser la principal fuente que tiene el derecho, ¿no? Más allá de la costumbre, de la jurisprudencia, de la doctrina, del derecho natural, de los principios generales del derecho, de la equidad. Bueno, esta característica de la ley, decíamos, era entre las características que decíamos de la ley, decíamos que era una norma general, obligatoria, territorial, que no regía hacia el pasado, es decir, que no era retroactiva, salvo en casos excepcionales que tienen que ver con algunos derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, había una característica, esta que yo les digo, que suscitaba gran debate y discusión, ¿no? Que era justamente aquella que señalaba que la ley se presume conocida por todos. Algo así como que todos debíamos venir al mundo con un código civil bajo el brazo, digamos, ¿no? Esta circunstancia, en el ámbito del derecho, se denomina una ficción jurídica. Y allí está la palabrita ficción, que los pibes y los no tan pibes como yo, la unimos tanto a la ciencia. Y así hablamos, leemos y miramos mucha ciencia ficción. Algo así como, ¿qué es una ciencia ficción? Algo así como una mentira que decidimos creer para poder meternos en las historias y disfrutar de películas increíbles como La Guerra de las Galaxias, como Volver al Futuro, como Jurassic Park, entre otras, ¿no? Como hablar si pensamos de Julio Verne, o de Ray Bradbury con su Fahrenheit 451, o más acá en el tiempo, George Orwell con su inquietante novela 1984. Y en nuestros días, seguramente aquellos amantes de la ciencia ficción siguen la saga de Black Mirror, que también, ¿no? Imagina un mundo virtual que en algún aspecto ya está entre nosotros. Lo cierto y concreto es que todo nuestro sistema jurídico, todas las organizaciones de la sociedad, las instituciones que nos rodean, todo lo que hacemos o lo que no hacemos, las sanciones y las penas que debemos recibir, etcétera, están asentadas, yo diría, en una lisa y llana mentira, que todos aceptamos que sea cierta. La ley debe ser conocida para poder ser aplicada. Ni el juez más estudioso y aplicado, el mejor doctrinario o integrante del más alto tribunal puede tener la capacidad de conocer todas las leyes que nos rigen en este momento. Distinto sería de la IA, es decir, de la inteligencia artificial, que no tiene fatiga y cansancio, que tampoco tiene limitación biológica para almacenar datos y tener motores de búsqueda tan veloces como implacables para aplicar una norma. Como ya les advertí, algo de ese mundo virtual y cibernético ya está entre nosotros. Pero eso sería materia de otra charla que nos va a llevar muchísimo más tiempo. El acceso en tiempo real a lo que se discute y se resuelve en los parlamentos encargados de construir el orden legal de una sociedad implica un pequeño aporte, digamos, para mitigar esta mentira, ¿no? Al menos por aquellos que tienen vocación y la oportunidad de comprender y saber qué es lo que está sucediendo y cómo los representantes del pueblo efectivamente cumplen con su mandato popular. En estos últimos años, en los que las cámaras de video han ingresado a transmitir lo que sucede en el recinto, han pasado cosas extraordinarias, realmente. Al menos recuerdo una muy curiosa, sucedida en el año 2017, en ocasión del debate de una ley previsional en Argentina, muy cuestionada. Se pudo constatar que hubo una sesión que tuvo 7 segundos de quórum. 7 segundos de quórum. Después se debió levantar por falta de quórum.
evidentemente algún legislador se olvidó que tenía la leche en el fuego. Algo pasó. Eso se puede ver hoy, lo podemos palpar al momento. Pese a la existencia del audio y del video, incluso hoy la única versión oficial que tenemos de lo que sucede en un recinto de un plenario es lo que escriben los taquígrafos. Aunque no lo creamos, es así. Quienes incluso hacen una primera interpretación de lo que sucede en el recinto. Incluso hacen correcciones sobre algunas palabras inapropiadas que pudo utilizar algún legislador enardecido, aunque claro que resulta imposible que los taquígrafos pongan y reflejen expresiones, movimientos, señales y cientos de manifestaciones no verbales que acontecen todo el tiempo en los debates acalorados y de alta tensión política que vivimos en los parlamentos. Desde ALCAP bregamos para que los contenidos audiovisuales, ya sea la propia transmisión en tiempo real del debate, como así también la posibilidad de utilizar este recurso para ejemplificar, exponer, mostrar imágenes y utilizar demás recursos, ayuden a generar mayor participación de los ciudadanos, estimulando el vínculo con sus representantes, exigiendo el cumplimiento de las promesas electorales, como así también promoviendo la rendición de cuentas de lo hecho por ese representante. Sabemos que este vínculo entre ciudadanos y representantes está dañado, y solo la cercanía y la confianza entre unos y otros podrán ayudar a que los legisladores sean fieles al mandato popular que los depositó en esos escaños. Por otra parte, tal como ya lo anticipara el doctor Eduardo Menem en su obra sobre derecho procesal parlamentario aquí en Argentina, le dedicó incluso él un último capítulo a los medios de comunicación, porque es indispensable que los reglamentos de funcionamiento vayan incorporando normativas de buenas prácticas sobre la utilización de imágenes, de buenas prácticas sobre la imagen de video, las transmisiones, ya sea de las sesiones, como de las reuniones de comisiones, y como también de las audiencias públicas. Las imágenes televisadas, sabemos, siempre serán un recorte de la realidad. Y la institucionalidad de su contenido deben ser protegidas y legitimadas para no ser víctima de operaciones comunicacionales intencionadas que puedan distorsionar o falsear los hechos. Hoy lo que popularmente conocidos como fake news, ya vamos a hablar de eso, una de nuestras ponentes se va a dedicar específicamente al tema. Su control y manejo debe depender del propio cuerpo, que es uno de los poderes soberanos del sistema democrático, por lo cual deben crearse cuerpos especiales que analicen y conformen manuales de funcionamiento de las transmisiones, mediante plataformas oficiales que garanticen veracidad e informen con claridad las actividades legislativas. Así como en su momento la incorporación de la imprenta permitió la más extensa y rápida difusión de las normas que eran aprobadas por los parlamentos, constituyendo una verdadera revolución en tiempos del iluminismo, siglo XIX, la incorporación de los contenidos audiovisuales que generan una gran difusión por las plataformas digitales, ya sean formales como son las corporaciones de comunicación conocidas, los diarios, radios y televisión, como ahora de las redes sociales y las diferentes aplicaciones que se vienen multiplicando, como YouTube, TikTok o Twitch, entre otras, deben contar con pautas que reglamenten y optimicen la mejor utilización de este recurso, en procura de aportar a la mejora del sistema de representación política, siempre con la premisa de ir hacia y desde una democracia representativa a una democracia participativa. Quedan muy lejos los años de las carretas del siglo XIX. Es necesario poner todo nuestro esfuerzo en innovar y crear formas de participación que fortalezcan el sistema democrático con vistas a una ciudadanía digital, que esa ciudadanía digital debe ser crítica, debe ser lúcida y comprometida con la búsqueda del bien común para la conquista de lo que tanto ansiamos, que es la justicia social. Hasta aquí mi aporte y por supuesto abierto a preguntas y muchas gracias por escuchar y por participar de este encuentro. Gracias.
Gracias, Luis. Bueno, cuántos temas que dejaste ahí dando vuelta a la ciudadanía digital, tantas cosas que nos preocupan, no solo como trabajadores del Parlamento, sino como ciudadanos, ¿no? La rendición de cuentas, el daño que hay entre a veces la relación entre legisladores y el pueblo, la ciudadanía, que nos preocupa, bueno, desde nuestros dos lugares, ¿no? Como parte del Parlamento y como ciudadanos. Vamos a dar paso ahora, para no tener problema con los tiempos, con nuestra segunda panelista. Ella es Mónica de León, periodista, docente de periodismo radial, está especializada en periodismo parlamentario, es productora de televisión, trabaja hace muchos años de forma ininterrumpida como periodista parlamentaria, ha sido presentadora del Noticiero Central en los medios públicos de Uruguay, conductora del Noticiero Central en la radio pública, ha realizado coberturas presidenciales y coberturas diarias desde el Parlamento, y en 2018, bueno, asumió como coordinadora del equipo de comunicación de la presidencia de la Cámara de Representantes, un cargo que desempeñó durante la gestión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, en Uruguay. Mónica nos va a hablar sobre cómo comunicar desde el Parlamento y despertar interés en la ciudadanía, que es algo que siempre hablamos, ¿no? Esta distancia entre la ciudadanía y el Parlamento. Nos va a comentar sobre el trabajo de prensa, de comunicación, tanto desde la presidencia de la Cámara como desde la cobertura que se hace de los medios externos. Y bueno, y seguro van a ir apareciendo también otros temas que nos preocupan, como decía con Luis, el lenguaje ciudadano versus el lenguaje técnico, cómo informar veraz y adecuadamente, cómo combatir las fake news, y bueno, la responsabilidad que tenemos desde la comunicación parlamentaria ante la ciudadanía, para con el ciudadano. Así que bueno, adelante Mónica, te escuchamos. Buenos días, muchas gracias primero que nada por la invitación. Es para mí, y aunque suene a frase hecha, es realmente un honor que nos consideren desde Uruguay para participar de este encuentro y para poder compartir algo que realmente es tema de preocupación en lo cotidiano para los cronistas parlamentarios, y es el hecho de cómo generar interés en las noticias que surgen desde el Parlamento. Mi experiencia como periodista legislativa es tanto para informar de lo que sucede en el Parlamento hacia la población, como informar lo que sucede en un sector del Parlamento hacia los medios de comunicación. Trabajé en los dos escritorios, vamos a decir. El primer problema, el primer escollo con el que nos encontramos los periodistas en el Parlamento es precisamente generar interés en lo que está sucediendo. Nosotros somos unos convencidos de lo que sucede, de que lo que sucede dentro del Parlamento es importante, y lo es. El problema es que los de afuera lo entiendan así. En Uruguay, yo voy a hablar por Uruguay porque obviamente es el terreno que conozco. Y en Uruguay el primer inconveniente que tenemos los periodistas que cubrimos Parlamento es convencer a nuestros jefes en los medios de comunicación para los que trabajamos de que la noticia que nosotros tenemos es importante y que nos dé un espacio en el noticiero para eso. Muchas veces, si hay que levantar algo en un noticiero, sea de radio o sea de televisión, se levanta el Parlamento por otra noticia que puede ser de cualquier índole. Y uno a veces se cuestiona, me cuestiono en mi calidad de periodista, de cronista parlamentaria, si estaré transmitiendo bien que lo que está sucediendo en el Parlamento es importante. A tal punto es así la situación, al menos en Uruguay, que en estos días, precisamente con la Asociación de Periodistas del Uruguay y con la presidencia de la Cámara de Representantes, estamos organizando un taller de capacitación para los periodistas que cubren Parlamento, precisamente para enseñar, está mal decir enseñar, porque quienes van a asistir a eso son colegas nuestros, o sea, para compartir con nuestros colegas algunos, como le llamamos vulgarmente, algunos piques de cómo trabajar dentro del Parlamento y cómo manejar las noticias y la información para que lo que sale para afuera sea realmente lo que es y podamos demostrar que es importante. El Parlamento en cualquier parte del mundo y en Uruguay es una expresión de la democracia
sin discusión ninguna. Por lo tanto, debería, y es una representación del pueblo elegido por el pueblo mismo, por lo tanto, debería tener importancia lo que se resuelve en el Parlamento. Pero muchas veces esa dicotomía que hay entre el lenguaje técnico y el lenguaje del pueblo, que era un poco lo que ustedes hablaban antes, o el desconocimiento de los periodistas sobre algunos tecnicismos que suceden en el Parlamento, hace que ni siquiera los propios colegas puedan comprender con profundidad lo que está sucediendo y llevarlo a un terreno llano, a un terreno práctico, para que la gente entienda que de repente se está discutiendo una ley que sí va a ser importante para el diario vivir. Algunas no cambian en lo cotidiano la vida de la gente, pero otras sí, para bien o para mal. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer llegar esta información. Por lo tanto, el primer obstáculo que los periodistas tenemos en Uruguay a la hora de cubrir Parlamento es precisamente el de poder convencer a nuestros jefes y a los medios de comunicación para los que trabajamos de que efectivamente esto que está sucediendo es importante y que merece un espacio en el noticiero, y que no me levantes el móvil porque está bueno y es importante lo que tengo para decir. Y el segundo, inmediato, paralelo a veces o un poquito después, es el interés de la población. Es que en el momento en el que yo estoy dando la noticia y estoy compartiendo lo que está sucediendo en el Parlamento, la gente que está mirando el noticiero o escuchando el noticiero me está prestando atención y no cambia a ver qué está pasando en otro canal a la misma hora. Esos son las dos dificultades con las que nosotros lidiamos todo el tiempo desde el Parlamento. Cosas que han ayudado, varias. En Uruguay, la transmisión de las sesiones, que también lo decía Luis hace un rato, por Facebook y aquí se transmiten por el canal, en la página del Parlamento tiene un link, y entonces podés entrar a ese link y escuchar la sesión. ¿Por qué nos han ayudado? Bueno, porque los medios de comunicación que de repente no tienen los recursos para asignar un periodista que esté todo el día metido dentro del Parlamento, pueden poner a un periodista en la producción del medio de comunicación a mirar la sesión y a cortar pedazos de la sesión que sean interesantes. Riesgo de esto, beneficio que les cuento. Riesgo, que también lo escuchaba un poco a Luis hablar sobre eso. Lo que se transmite en la cámara es un recorte de la realidad, porque lo que te muestra la cámara en ese momento es lo que está sucediendo con el legislador que está haciendo uso de la palabra. Y en el momento de la votación hacen un paneo general de todos los que levantan la mano. Pero suceden muchas otras cosas en la Cámara, tanto en la Cámara de Representantes como en la Cámara de Senadores, que no la sustituye el hecho de que un cronista parlamentario esté allí siguiendo la sesión. Se producen discusiones, se producen debates, se producen todo lo que tiene que ver con gestualidad y con cuerpo. La Cámara del Parlamento no te lo muestra. Y entonces nunca la transmisión de una sesión va a sustituir el trabajo del cronista parlamentario, que es el que está siguiendo la sesión, que es el que conoce a los legisladores, que es el que en el corrillo de los pasillos del Parlamento puede obtener mucha más información de la que está sucediendo dentro de la sala. Muchas veces pasa que te encontrás con un legislador que sale al baño y te dice, ahora voy a hablar y voy a decir tal cosa, y vos ya estás atento a que va a generar una discusión o a que va a generar un debate, lo que va a decir ese legislador. Y si vos estás siguiendo la sesión por televisión, eso no lo tenés. Sin embargo, podés estar atento y si estamos cubriéndolo con televisión, avisarle a tu camarógrafo que preste atención a tal legislador que va a decir tal cosa. Ahora, en Uruguay, desde que asumió, ustedes saben que en Uruguay hubo un gobierno de izquierda que duró 15 años y que fue sustituido mediante las elecciones nacionales por un gobierno de coalición de centro derecha, que es el que está gobernando ahora. Eso ha generado un cambio rotundo, inclusive en las condiciones de trabajo del Parlamento y en las sesiones que pasaron a tener mayoría parlamentaria esta coalición de 5 partidos políticos de gobierno, y lo que fue toda la vida, durante los últimos 15 años, gobierno con mayorías parlamentarias, ahora pasó a ser oposición. Y eso desde el punto de vista del trabajo parlamentario es riquísimo, porque genera debates y discusiones, entre otras cosas, porque se van cambiando cosas que fueron
decididas y adoptadas durante el gobierno de izquierda, que generan una riqueza noticiosa que está en nosotros poder transmitir. Dicho esto, en el Parlamento de Uruguay tenemos una situación que yo desconozco si ustedes la tienen en otros países de América Latina, y es que los líderes políticos de los partidos, de los principales partidos políticos, están dentro del Parlamento. Hace poco nomás, unos meses, renunció José Mujica y Julio María Sanguinetti, que eran los líderes del sector mayoritario del Frente Amplio, José Mujica, y del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, además de haber sido expresidentes de la República. Pero nosotros en el Parlamento tenemos la ventaja, entre comillas, de contar con líderes políticos de primera línea. Por lo tanto, en el Parlamento surgen dos tipos de información. La información propiamente dicha del Parlamento, mediante el debate de los proyectos de ley que se discuten en comisión y después en la Cámara, pero también tenemos la posibilidad de acceder a los líderes políticos. Por lo tanto, se van a poder, podemos acceder perfectamente a temas que son temas políticos que no necesariamente están ligados a la agenda parlamentaria. Y esa es una ventaja que permite muchas veces que los medios de comunicación manden a colegas a cubrir Parlamento, porque de repente no el tema que se está debatiendo genera demasiado interés, pero sí el hecho de que en ese debate esté presente alguno de los líderes políticos que permita captar la atención. Como experiencia, por lo tanto, por un lado, el trabajo del periodista cotidiano de estar permanentemente preocupado por hacer que lo que sucede en el Parlamento interese. Desde el punto de vista del trabajo desde la presidencia de la Cámara de Representantes, que fue lo que yo hice, tuve que enfrentarme a la situación de, bueno, ¿cómo hacer que lo que mi equipo de trabajo generaba como noticia fuera cubierto por los medios de comunicación? Y la estrategia que utilicé fue la de discriminar medios de comunicación. Hice un estudio sobre los distintos medios de comunicación en Montevideo y en el interior del país, con un fuerte énfasis en el departamento del que provenía la presidenta de la Cámara, que es el departamento de Paysandú, un departamento del litoral de nuestro país, limítrofe precisamente con Argentina. Y entonces, depende de la noticia que surgía, era a los medios a lo que se lo enviaba con más rapidez y más completo. De esa manera yo logré que hay que entender, si uno trabaja desde el Parlamento hacia afuera para un legislador o para la presidencia de una de las dos cámaras, que no todo lo que sucede en el Parlamento le importa a todos. Y entonces el arte un poco está en saber a qué medio de comunicación le puede interesar lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, bueno, los temas que tenían que ver con el interior se los mandaba a los periodistas de Paysandú, los temas que tenían que ver con género se los mandaba a los medios de comunicación que tienen más afinidad por ese tipo de temas, los temas más políticos se los daba a los medios de comunicación y traté de generar, me ayudó el hecho de ser también periodista, un vínculo con los medios de comunicación y tratar de resolverles, de darles resuelto, de mandarles el audio, el video, la foto rápidamente para que ellos no tuvieran mucho trabajo y entonces pudieran procesar rápidamente y enviar. De esa manera se perseguían dos objetivos. Uno, que el medio de comunicación respondiera, y otro, que el medio de comunicación no se viera enfrentado a un choclo de repente de 45 minutos, sino que vos le precortabas lo más importante o lo que te interesaba que se supiera y lo mandabas. Con respecto a las fake news, acá tengo, a ver si me sale compartir pantalla, porque no crean ustedes que soy de las más capaces para esto. Compartir pantalla y tengo que poner, a ver, bueno, no sé si me va a salir, chicos. No, pizarra no, el escritorio, esta es la imagen que quiero mostrarles. No sé si Lu me puede ayudar y si no, voy a tener que debérselos porque no me permite ¿Cuál? A ver, ahí ven usted, ¿qué es lo que están viendo ustedes ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve muy bien. ¿Se ve la foto o se ve? Se ve la foto, sí, sí.
Bien, esta foto que ustedes ven acá es la foto del día en el que se firmó el pacto contra las fake news. Eso fue una inteligencia por parte de la Asociación de Periodistas del Uruguay, porque como les digo, como los partidos políticos tienen representantes, los líderes políticos dentro del Parlamento, se utilizó este recinto para firmar este pacto, que fue un pacto a través del cual los líderes políticos de todos los partidos con representación parlamentaria se comprometían a velar por controlar que las fake news no se difundieran. El pacto decía, y acá tengo la otra foto, no sé si la ven. ¿Sí la ven o no? Aquí esto que quiero mostrarles. Esto que quiero mostrarles es la noticia que salió en la Cámara de Representantes y que cómo la página del Parlamento presentó la noticia con la foto de todos los líderes de los partidos políticos, con un texto debajo en donde se especificaba que, bueno, que los líderes de los partidos políticos se comprometían a controlar, a no replicar ni retuitear en ninguna de las redes sociales ninguna noticia falsa, que se comprometían a formar un sistema de seguimiento para corregir las noticias falsas que surgieran, y además se comprometían a no agredir verbalmente con expresiones agresivas a los contrincantes dentro de la campaña. Y eso tuvo una repercusión muy importante a nivel internacional. No sé si lo pueden ver ahí, pero yo les recorté un poquito. Por ejemplo, el diario Vanguardia de Madrid, a la agencia EFE Internacional, Sputnik, la agencia de noticias, y Telesur, fueron algunos. También estaba el diario de La Nación, no lo puse acá, pero ahí ven ustedes que fueron algunos de los medios de comunicación que recuperaron esta información y la hicieron pública. Por lo tanto, cuando nosotros logramos que una noticia sea relevante y encontramos el lugar para hacerlo y los medios para hacerlo, tenemos repercusión no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y para terminar, porque creo que ya estoy medio en tiempo para eso, les traje para compartir, que fue otro trabajo que hice a nivel legislativo, cuál es la presencia de las mujeres en el Parlamento. Ustedes saben que en 2009 en Uruguay se votó una ley de participación de equidad en todas las elecciones que tuvieran que ver con cargos selectivos, tanto a nivel departamental, en Uruguay, el Uruguay se divide en departamentos, como a nivel nacional. Y ese proyecto de ley fue corregido en el año 2017 y se votó la participación de mujeres en las ternas selectivas por tiempo indefinido. La primera había sido por un tiempo determinado para las elecciones, y después de 2017 se votó por tiempo indefinido. Tiene que haber presencia femenina en las ternas a las que se someten las elecciones, tanto nacionales como departamentales. Eso no corrigió la falta de mujeres en el Parlamento de la República, ni muchísimo menos. Incluso generó debates dentro del Parlamento, y hubo mujeres que no estuvieron a favor porque defendían la necesidad de que a la mujer se la eligiera por capacidad y no por cuota política. Decían que corrían el riesgo las mujeres parlamentarias de estar ahí y ser acusadas de estar por cuota y no por capacidad. Y había otras que decían que lamentablemente, si no era de esa manera, el sistema político en Uruguay era muy machista y no iba a permitir que la mujer pudiera ingresar al Parlamento. Hoy día, el estudio que yo hice es mucho más largo, y a cuenta de que en otra oportunidad tengamos tiempo de encontrarnos y se los pueda contar entero, porque es desde el comienzo, desde el retorno de la democracia hasta ahora. Yo ahora les grafiqué rápidamente lo que sucede en este momento en el Parlamento de la República. El Frente Amplio, aunque es oposición, es el partido político que tiene más representantes en la Cámara de Representantes, tiene 41 legisladores, de los cuales apenas son en el Frente Amplio son 13 mujeres. El Partido Nacional tiene 31 legisladores y tiene 11 mujeres. El Partido Colorado tiene 13 legisladores y solamente 2 mujeres. Cabildo Abierto tiene 11 representantes, de los cuales solamente 3 son mujeres. Y hay 3 partidos políticos, el Partido Independiente, el PERI y el Partido de la Gente,
que no tienen mujeres en la Cámara de Representantes. Hablo de la Cámara de Representantes porque es la que más legisladores tiene, son 99 en Uruguay. Aquí se los muestro graficado, el Frente Amplio es el partido político que tiene más representación femenina en la Cámara de Representantes, seguido por el Partido Nacional, luego Cabildo Abierto y el Partido Colorado. Solamente un cuarto de la población legislativa en la Cámara de Representantes corresponde a mujeres. Y para hacer por último una señal, una referencia en la Cámara de Senadores, les cuento que en la Cámara de Senadores pasa prácticamente lo mismo. El partido que tiene más mujeres, más representación femenina es el Frente Amplio, seguido por el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, y de esa manera entonces es como se diagrama la asistencia política en nuestro país. Estoy tratando, bueno, de cerrar esto mientras hablo con ustedes y por eso espero, Lu, haber cumplido con las expectativas y no haberme pasado de tiempo. Bueno, quiero dejarme... no hay problema. Muchas gracias, Mónica, por tu exposición. La verdad que de vuelta quedan siempre muchos temas ahí dando vuelta que a uno le interesan, el género, la importancia de la falta de espacios, la responsabilidad de informar y del pacto de las fake news, pero bueno, para no atrasarnos le voy a dar paso enseguida a nuestro último panelista, que es Érico da Silveira. Érico es el director de la televisión del Senado de Brasil, es personal de planta del Senado Federal, es graduado en Comunicación Social, tiene un máster en Televisión Pública en la Universidad de Brasilia, ha realizado muchísimos intercambios con la Universidad de Nueva York, con empresas de comunicación de allá, becado por Fulbright, fue profesor universitario en comunicación en la Universidad Católica de Brasilia, en la Universidad de Brasil, es director, guionista, fue director de contenidos en proyectos de comunicación y educación, y también fue director del canal TV Escola, el canal educativo público de Brasil, y gerente ejecutivo de programación, producción y operaciones en NBC para el canal NBR, y como les dije, actualmente es el director de TV Senado. Y Érico nos va a hablar sobre el rol pedagógico y el aporte que puede hacer la comunicación parlamentaria en la construcción de ciudadanía, y bueno, y nos va a contar algunos ejemplos de lo que pasó en Brasil con la TV pública educativa y parlamentaria durante esta pandemia. Así que adelante, Érico, muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Quiero saludar a Mónica y Luis, que son mis compañeros aquí. Quiero agradecer también la invitación por participar aquí. Es un honor estar aquí. Quiero me disculpar porque no hablo español. Hablo sofrido portuñol. Voy a intentar me comunicar con ustedes todos. Si no me comprendes, la culpa es de Luciana, que me invitó. Muy bien. Como ves, trabajo en televisión pública de Estado de Brasil há muchos años. Soy como un patrimonio del gobierno. He trabajado en legislativo, ejecutivo, pero no judiciario. Las otras lo he trabajado. Muy buenas falas de Luis y Mónica, que me pone a pensar sobre cuál es la misión de una TV legislativa. Primero quiero invitar a todos para se poner en el rol de comunicador, como se fue el jefe del departamento de comunicación del parlamento de ustedes. Hay que pensar con esta visión. En Parlamento de Brasil, especialmente TV en Senado, la estrategia de comunicación que los legisladores escogieron para la comunicación parlamentar no es simplemente una
una estructura de asesoría de comunicación corporativa, una asesoría de PR, una asesoría de relacionamiento con los medios, mas también pensaron que es necesario una estructura que tenga la misión pública, una misión de transmisión de las sesiones legislativas, periodismo acerca de esta sesión para dar transparencia y llegar a la población de una forma más autónoma, o un poco más autónoma que una estructura típica de asesoría de comunicación. Entonces, en 1995 se editó la ley de televisión por asignatura, que se tornó obligatoria la transmisión de los canales parlamentarios federales de la nación y también estaduales y municipales cuando la ciudad tenía un canal de este tipo. Esto es en sí una misión, porque el Parlamento no se puede comunicarse con la estrategia retórica de defenderse a cualquier costo, de hacer su estrategia de imagen de la presidencia del Senado o del conjunto de los senadores, porque la misión es hablar con una cierta imparcialidad en relación a estas estrategias de comunicación políticas. Esto es el primer punto. ¿Qué estrategia de comunicación, qué estructura de comunicación tiene su parlamento? Usted que es jefe de comunicación de su parlamento. Mira, estamos en un ejercicio para todos que no son de comunicación también. ¿Quieres un canal público de comunicación de parlamento o quieres una asesoría de comunicación para defender sus ideas y sus puntos de vista? Lo que quiere, lo que es necesario, lo que es mejor para el parlamento, qué es mejor para la imagen del parlamento. Esta es una cuestión muy importante porque mismo en Brasil, que TV Senado tiene 25 años, la comprensión de la misión de TV Senado por los parlamentarios, por los asesores y por la parte de la población no es comprendida con esta misión. Y esto es muy importante de ser más claro. ¿Cómo comunicar una misión para la población? Este es el segundo punto. ¿Cómo decir para qué sirve su canal de televisión? En nuestro caso tenemos radio, portal de noticias y televisión y Senado. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la misión de la TV Senado? ¿Cómo decir esto para la población? Es muy claro que la misión de la ley es ofertar las sesiones completas para toda la población. Mas como dice Luis, esto no basta. Tiene que ser más didáctico, explicar las orígenes de las leyes, los puntos de vista, los opositores. Eso no es tan claro en las sesiones, porque muchas veces son rápidas, burocráticas, con un lenguaje muy hermético que no se comprende. Entonces, tenemos que pasar las ideas acerca de que se ocurre en las sesiones para allá de las transmisiones de las sesiones.
Mas esto es como la cámara de seguridad, no sé cómo dice, las cámaras de los predios que tienen para 4 o 5 cámaras para si venir quien está en el rol de entrada, en la calle enfrente. Este no es un papel pasivo como esto. Fue en las sesiones para transmitir y pronto. La misión tenemos discutido mucho en Brasil. Por cerca de un año hacemos taller con la equipe para decir cuál es la misión de TV Senado, porque estamos en transmitiendo a 22 años cuando hacemos el taller. Sabemos lo que queremos comunicar, qué imagen tenemos que tener TV Senado para el público. Para allá de la transparencia, de la disponibilidad de las sesiones completas, del papel didáctico de explicar las leyes y los proyectos. Para allá de esto, o mejor, en la origen de esto, firmamos un pacto interno de nosotros que nuestra visión es defender la democracia. ¿Por qué? No somos los únicos que van a defender la democracia. No somos los únicos responsables por esto. Pero el Parlamento es una estructura, una institución que es la casa de la democracia. Y trabajamos para esto. Entonces, nuestra misión es defender la democracia. Esto se mostró mucho relevante en los últimos años en Brasil. Porque los cuestionamientos de democracia en Brasil, desde 2014 para acá, viene un crecimiento en el cuestionamiento de propia estructura de partido político, de representaciones legislativas, del papel de constitución, de la Constitución Nacional. Entonces, nuestra visión de defender democracia se tornó mismo relevante y fundamental. Yo creo que la comunicación de cualquier que sea el poder legislativo, local, provinciano o nacional, o mismo supranacional, como uniones interparlamentarias, es defender la democracia. Haciendo esto todos los días, haciendo esto con la cobertura, con las transmisiones, con los programas, y también con programas que demuestren educativamente, demuestren la estructura de Estado y sus justificativas. Empezamos un proyecto para hacer un documentario que tiene la misión de responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven los partidos políticos? Porque miramos que este es un tema básico de estructura de democracia y del sistema de organización social y de Estado brasileño que no es comprendida. No es tratada, no es investigada con una dimensión educativa. Nosotros creemos que esto es también una misión de la comunicación legislativa. Comprender estas instituciones y defenderlas con los argumentos correctos, con los conceptos exactos, y si es para cuestionarlas a partir de esto. Y no solo una conversa de juego de fútbol que tienes River y Boca y no quieren llegar a una verdad, quieren apenas vencer el debate. Yo he traído
3 piezas de comunicación institucional de TV Senado para servir de ejemplo de lo que es esta parte de emisión, como es un ejemplo de que hacemos en Brasil. Érico, tenemos un minuto nomás, Érico. No para Entonces cortar. vamos para las piezas y Muy bien. muchas gracias. Ay, muy bien. Gracias. Érico, Sí, está empezando aquí. Vamos. ahí está. ¿Ves a Vitela aquí? Sí, se ve. Y ahora están en YouTube. Perdón que interrumpa, pero no puedo dejar pasar los videos porque ya estamos en tiempo cumplido y están los expositores del siguiente panel que están entrando desesperados. Con lo cual, mil disculpas, me toca este papel antipático, pero tengo que hacer respetar los tiempos. Las exposiciones estuvieron muy buenas. Luciana, ¿estás por ahí? A ver. Apasionados los panelistas y se nos escapa el tiempo en las manos. Hola. Luciana, ¿estás ahí? Sí. Bien. Luciana, lamentablemente tengo que interrumpirlo. Nos hubiera gustado ver el video, pero no nos dan los tiempos. La verdad que ya estamos pasados, creo que 2 minutos. Con lo cual te pido mil disculpas. Decía. Mil disculpas a vos, mil disculpas al panelista, a nuestro colega brasilero, pero el tiempo es tirano, dicen en la tele, ¿no? Bueno, voy a tomar la frase hecha. Así que desde ya, muchísimas gracias, muy bueno el panel. Gracias por todo, Luciana. Agradecerte, la verdad que este era un panel que queríamos tener hace mucho y lo pudimos conseguir este año. Y es un logro tuyo. Muchas gracias por la invitación, un honor.